Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Lenin y el día de hoy te presentaré mi top final de candidatas favoritas a la corona de Miss Supranational 2023. Iniciemos sin más preámbulo. En el top 24 tengo a Miss Supranational Polonia, Miss Supranational Estados Unidos, Miss Supranational Cambodia, Miss Supranational Namibia, Miss Supranational República Dominicana, Miss Supranational Costa de Marfil, Miss Supranational Vietnam, Miss Supranational España, Miss Supranational Sudáfrica, Miss Supranational Venezuela, Miss Supranational México, Miss Supranational Filipinas, Miss Supranational Indonesia. Ese es mi top 24. De verdad, tengo que admitir que fue muy difícil elegir a estas candidatas porque la competencia está muy reñida. Hay excelente nivel de candidatas. Bueno, señoras y señores, es momento de darles a conocer mi top 11 de favoritas. Iniciamos con Miss República Checa, una rubia hermosísima que lució en la preliminar un vestido morado muy bien acentuado a ese cuerpo tonificado, y de verdad ella es una gran favorita por su experiencia, por esa elegancia y porque domina el escenario, y su actitud es muy arrecha. Me encanta, tenía que decirlo, pero ella es arrechísima. Continuamos con otra candidata que también es arrechísima en el escenario, Miss Supranational Zimbabue. Qué reina tan espectacular. Para mí, ella merece ir a un Miss Universo. Recordemos que esta chica fue top 8 en el Miss Tierra y ahora en el Miss Supranational se reivindica como una gran candidata, y sinceramente en la preliminar lució impecable. Me gusta su look, su piel, su rostro, esa finura y clase que la caracteriza la hace deslumbrar ante las demás candidatas. ¡Qué regia candidata! ¿Qué opinan ustedes de Miss Supranational Zimbabue? También tengo en este top de favoritas número 11, pero ella ocupa el número 9, a Miss Supranational Puerto Rico, una latina que sacó las garras en la preliminar y demostró que tiene poder latino. Me encanta Puerto Rico con ese vestido plateado abierto en esta parte, y su personalidad es encantadora, es aguerrida, transmite mucha fuerza y seguridad al momento de estar en el escenario, es competitiva y eso me encanta. Su rostro es lindo, no podrá ser la más mediática en redes sociales, pero logra llamar mucho la atención al momento de estar en competencia. Bella representante de Puerto Rico. También tengo en este top 11 a Miss Supranational Malasia. Es una muñeca de candidata, me sorprendió porque no la veía tan competitiva y demostró que es arrechísima también en el escenario. Qué mujer para robarse las miradas de una manera increíble, y su pasarela es correcta. Me encanta la representante de Malasia. Esta asiática podría ser la gran sorpresa en la noche final. Ojo con Miss Supranational Malasia. ¿Qué opinan ustedes? Me encantó ese vestido rojo y su pasarela es una de las mejores. Miss Supranational Malasia. También tengo en el top 11 a Miss Supranational Colombia, Valentina Mora. De rostro hermoso, tiene un cuerpo esbelto, demostró ser una buena candidata en la competencia Top Model porque fue la mejor por las Américas. ¿Qué opinan ustedes de la representante de Colombia? Para mí es de las más preparadas y debe estar en ese top 11 peleando un lugar para llegar hasta el top 5. ¡Viva Colombia! Apuesto mucho por Colombia este año. Es hermosísima Valentina Mora. También tengo en el top 11, para cerrar, en el puesto número 6, a Miss Supranational Gran Bretaña. Ella viene de participar en un Miss Universo, logrando la clasificación dentro del top 16. Es hermosa, tiene un porte espectacular y en la preliminar me gustó porque supo lucirse ante el jurado y ante el público, porque estar ahí es una presión fuerte y ella supo dominar el escenario de una manera fenomenal. Excelente Miss Gran Bretaña.
¿Qué opinan ustedes de esta representante angelical? Bueno, mi gente, ahora es el momento de dar a conocer mi top 5 final. O sea, las mejores para mí de esta competencia, edición número 14 del concurso polaco. En el puesto de cuarta finalista tengo a Miss Supranational Perú, Valeria Flores. Yo definiría a la representante de Perú en una sola palabra. Esa palabra sería elegancia. Qué mujer tan elegante en todo momento. Está muy preparada, su proyección es correcta, me parece de las mejores en cuanto a proyección y logra conectar con el público de una manera increíble porque es carismática y coqueta. Excelente por Perú. Continuamos. En el puesto de tercera finalista tengo a Miss Supranational India. Otra candidata que deslumbró en la preliminar, fue de las mejores en el vestido en traje de gala, con ese vestido plateado descubierto en esta parte y esa sonrisa, esos movimientos que hacía, atrapaba a cualquiera porque se notó la experiencia, la dedicación y las ganas de triunfar. Espero que llegue muy lejos porque se lo merece Miss Supranational India. Bueno, todas se merecen llegar muy lejos, pero hay que resaltar a quienes han sobresalido y brillado más. Miss Supranational India, tercera finalista. Continuamos con el puesto de segunda finalista y tengo a Miss Supranational Tailandia, Fierce One, una chica que ha sido duramente criticada porque supuestamente tiene muchas cirugías en su rostro, pero sinceramente vi a una chica que flotó en el escenario durante toda la competencia. Desde que inició fue una gran favorita y hoy se catapulta como una de las máximas a llevarse la corona. Esta chica participó en un concurso como Miss Intercontinental en donde logró la corona en el año 2014. Me parece hermosa, elegante, toda una reina de belleza. ¿Qué opinan ustedes de esta representante? Continuamos con el puesto de primera finalista. Ya casi conocemos a esa ganadora. Bueno, en el puesto de primera finalista tengo a Miss Supranational Ecuador, Andrea Aguilera, de las más hermosas en cuanto a rostro y cuerpo. Ella, cuando sale al escenario, impacta demasiado porque tiene una vibra increíble y está muy bien preparada en cuanto a pasarela, dicción y manejo de cámaras. Ella se roba las miradas del público. Me encanta la representante de Ecuador, está duramente peleando por esa corona de Miss Supranational, hermosísima y me encanta el look en ondas. Continuamos. Ahora es el momento de dar a conocer a la ganadora. Miss Supranational 2023 para mí es Miss Supranational Brasil, Saint-Clair, France, la rubia espectacular que viene de participar en un Miss Mundo hace 10 años. Wow, me impresionó en la preliminar, deslumbró. Para mí, ella reúne todos los requisitos para convertirse en la próxima Miss Supranational. Elegancia, personalidad, actitud de reina, belleza física, pasarela, entre otros elementos que debe tener una reina de belleza. Para mí, Brasil es la próxima reina. Bueno, señoras y señores, para mí fue un verdadero placer compartir con todos ustedes mi top final de este Miss Supranational. Sin más que agregar, me despido. Será hasta una próxima entrega.